diferido. Bienvenidos y bienvenidas todas y cada uno de ustedes a este espacio. Me presento, mi nombre es Wilson Blandón y soy uno de los ponentes que está al frente de la Academia y Centro Integral NOUS. Para todos ustedes, una gran bienvenida a este su espacio. Y por aquí veo que nos dice Xiaomi que es Jesús. Ok, Jesús, ya te cambio por aquí el nombre, te lo cambio para que puedas estar como acorde a lo que estamos en este momento intentando transmitir. Vamos, la compartió holística. Muy bien. Bienvenido, Jesús. Muy bien. Si pueden abrir sus cámaras, será maravilloso para todos y cada uno de nosotros. Hoy tendremos una clase, y más que una clase, es una comprensión de muchos de los aspectos que nosotros, consciente o inconscientemente, venimos somatizando a lo largo de nuestra experiencia en este plano. Sé que todos los que están hoy en sala y los que siguen ingresando y los que nos van a ver en diferido están interesados en la maestría del ser, en esta maestría que está preparada específicamente para que todos y cada uno de nosotros podamos comprender lo que son las emociones y la forma como nosotros, de una manera consciente o inconsciente, las vamos somatizando. Entonces, hoy la idea es que podamos comprender desde un aspecto más plano, más simple, para, por así decirlo, el cómo nosotros, desde esas memorias, desde nuestra infancia, desde esos sucesos que venimos cargando desde el inconsciente, se van somatizando progresivamente. Y son hoy el resultado de un síntoma, son hoy el resultado de lo que considero yo como una enfermedad. Pero cuando nosotros vamos profundizando en lo largo y ancho de lo que es nuestro campo neuronal, nuestro campo emocional, entonces vamos comprendiendo cómo muchos de esos sucesos, muchas de esas situaciones son las que hoy están diciéndome, oye Lupita, es momento de escucharte, es momento de analizar qué es lo que intenta manifestar ese síntoma o esa enfermedad. Entonces, antes de dar inicio como tal a, a esta gran apertura de la explicación de las emociones y también de lo que es como tal el gran y ancho temario que tenemos en la maestría, le doy la bienvenida hoy a la maestra Marcela que nos acompaña. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, profe. Mucho gusto. Yo soy Marcela Uribe, soy otra de las ponentes. Lupita, gracias por tener tu cámara abierta y los demás que puedan abrir. Yo sé que este es un momento donde se están desplazando a casa, donde muchos están todavía en el trabajo, pero yo agradezco infinitamente que se hayan conectado porque esto nos habla del interés que tiene cada uno de crecer conciencialmente. Es para nosotros un honor poder estar aquí compartiendo con seres nuevos. Creo que hace parte de nuestro proceso, hace parte de nuestro trabajo propio, que es entregar esta herramienta tan magnífica que es la biodescodificación y las constelaciones familiares. Entonces, desde el amor incondicional, yo les doy la bienvenida para que ojalá que esto sea una herramienta el día de hoy, donde esto nos cambie la frecuencia, nos lleve a entender muchas cosas y que nos permita sanar, que creo que es lo que todos estamos buscando, sanar y crecer, pero desde la conciencia, ¿cierto? Desde ese amor incondicional, desde aplicarlo realmente. Aquí en Nous siempre manejamos esa ética profesional de primero me sano, primero me hago responsable, primero trabajo en mí. Y la forma de poder ayudar a los demás es como irradiando lo que yo soy. Eso es un verdadero maestro. Y desde allí es desde donde nosotros trabajamos. Muchas veces nosotros no reconocemos cómo desde nuestras heridas, profe y compañeros, bueno, antes de darle como más profundidad al tema, si van teniendo dudas, con todo el gusto del mundo, pueden abrir el micrófono o pueden ponerlo en el chat, porque la idea es que no quede ninguna duda de esta clase del día de hoy.
pueden hablar, todo listo, pueden preguntar para que no nos vamos con vacíos, ¿no? Y bueno, empecemos con lo que es, no, empecemos con lo que es, profe, me permite, profe, por favor, compartir, gracias. Em, Entonces, bienvenidos a esta clase donde vamos a comprender qué es lo que vamos a ver en esta maestría. En esta maestría, y bueno, y creo que lo decía el profe, más que una clase, es un recordar, más que una clase es volver a nosotros. Y creo que todos los que estamos acá estamos viviendo muchas situaciones, muchos cambios, profe, viviendo este acople de esta nueva humanidad, que aunque no muchos tengamos mucha información, otros tienen más información, profe, no podemos negar que estamos entrando en una era completamente diferente, una nueva humanidad y que hay mucha distorsión de la información. Literal, yo creo que aquí tocaste unas fibras importantísimas y creo que muchas de las personas que hoy están preguntando el cómo puedo profundizar, el cómo puedo iniciar en una maestría donde tiene tanta información y certificarme como un verdadero terapeuta, esto habla de esa semilla, de esa iniciación, de ese despertar de conciencia o de recordar de ese ser que somos para manifestarse en esta plena era, en una era donde el comprender que el ruido te incomoda, comprender que las personas con las cuales tú te relacionabas y pasabas horas y horas conversando, departiendo, ya hoy no son esas personas de tu agrado, o por el contrario, ya te dicen, oye Lupita, no eres la misma de antes. Y empieza este boom en los oídos, en el tacto, en la visión, en lo que estamos escuchando, sintiendo constantemente y nos lleva a hacernos esa pregunta. ¿Qué es realmente lo que yo vine a experimentar a este plano? ¿Qué es lo que hoy me condiciona para realmente yo sentirme completamente en gozo, en disfrute? Porque hoy me siento con un vacío, aunque no sea económico ni familiar, sino que es un vacío que me va carcomiendo y que me llena de dudas constantemente. Pues precisamente la maestría del ser está preparada específicamente para cada una de estas personas que se preguntan cómo puedo seguir profundizando en el reconocimiento propio. Miren, es importante comprender que este título que tenemos aquí en pantalla, que dice Maestría del Ser, es solo un una iniciación para la que ya está integrado en nosotros. Es solo una presentación de lo que se ha generado como duda en nosotros. Y precisamente la maestría nos habla de heridas de la infancia, de biodescodificación y constelación, para que nosotros comprendamos cómo muchas de las situaciones que hoy nosotros no podemos integrar, que no podemos asimilar, están sujetas en muchos de los casos a vivencias de nuestra infancia que fueron modificando mi esencia, mi estructura y que me dieron un amoldamiento y una personalidad completamente diferencial de lo que yo quiero venir a experimentar. Y es desde aquí donde ese maestro, donde esa terapeuta, donde ese ser empieza a comprender y a irradiar la verdadera sanación, no solamente propia, sino hacia los demás. Porque la mejor manera, maestra y compañeros y compañeras, es irradiando. ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando una persona empieza a ir al gimnasio, ¿cierto? No le dice absolutamente a nadie y sale con su ropa calladito, calladita al gimnasio, su botellita con agua, un mes, 2 meses, con esa responsabilidad, esa motivación. Después de este tiempo empiezan las interrogantes. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
te ves diferente. Y es desde ahí, desde este punto, y comprendiendo cómo se manejan todas las emociones y las y situaciones que me condicionan, que podemos expresar. Estoy haciendo ejercicio y mira, me está funcionando. ¿Qué te parece si a ti o si lo haces de esta forma? Y así mismo funciona cuando yo empiezo a sanar, cuando yo empiezo a liberar los sucesos y emociones que en algún momento, de una manera inconsciente, se están somatizando y me están generando pesadez, me están generando peso que no es mío, cargas que no me pertenecen. Desde ahí se empieza el verdadero maestro terapeuta a integrar y a consolidar como una herramienta, no solamente para sí mismo, sino para todo el que esté preparado. Y creo, maestra, que es importante porque ese maestro importante que siempre nos ha dejado una información sumamente significativa por medio de esta frase. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece con su enseñanza, ¿cierto? Entonces, desde aquí comprender que todos esos consultantes, esas personas que en algún momento llegarán a ustedes, va a ser en el momento preciso para mostrarte un reflejo o para permitir profundizar en la liberación emocional. Muy bien, maestro. Bien, muy bien. Entonces vamos a ir profundizando un poquito en este tema, profe, y cuántas veces desde niños tenemos estas vivencias, profe y compañeros, eh, que desafortunadamente nos llevan a sentir dolor, nos llevan a sentir tristeza, nos llevan a vulnerar ese niño que somos, profe. Y cuando vulneramos ese niño que nosotros somos, desafortunadamente salen heridas, ¿no? De esas vivencias de cuando estamos pequeños, de esas vivencias donde no nos podemos defender. Y esas heridas se vuelven heridas del alma. ¿Por qué se vuelven heridas del alma? Porque son heridas que nos marcan para toda la vida, pero que muchas veces como niños, en las vivencias de ese niño no sabe manejar o no sabemos manejar. Esas heridas son patrones y conductas que nos van a llevar a tener un paso marcado en la vida, como por ejemplo, esas heridas de rechazo o ese abandono que sentimos de mamá, nos van a marcar toda la vida. Ese abandono, donde a lo mejor mamá tenía que salir a trabajar desde muy temprano, no porque mamá haya sido mala, sino porque mamá o papá ausente, ¿no? Y mamá tenía que salir a traer las cosas para la casa, no estaban disponibles para ese niño o esa niña. Y empezamos a sentir esa tristeza y a sumergirnos desde lo más profundo en esa herida del alma, profe, que tanto nos afecta. Esas heridas son experiencias emocionales a tan temprana edad que generalmente nos marcan inconscientemente y que nos van a llevar a tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. No siempre tienen que ser eventos grandes, pueden ser repeticiones sutiles desde pequeños que tenemos, que el niño empieza a interpretar una realidad de su propio ser, donde empieza a sentir que no es suficiente, que no soy amado, donde no puede confiar en nadie. Y estas heridas se convierten en patrones, en decisiones, en mecanismos de defensa futura. Díganme cuántas veces no hemos conseguido a lo mejor una pareja desde la herida del abandono, donde nos ponemos de tapete, donde aguantamos cosas que no tendríamos que aguantar solamente para no sentirnos abandonados de nuevo. Y todo por estas heridas que tenemos desde la infancia propia. Esto tiene una profundidad maravillosa y quiero que lo comprendan a grandes rasgos porque cada uno de estos temas que estamos tocando aquí van precisamente en un largo y ancho de todo lo que tiene que ver con la maestría. Y es importante porque muchas veces, maestra y compañeros,
Esto que vemos aquí en pantalla como esas heridas bases de rechazo, de abandono, de humillación, traición e injusticia, son máscaras, son alteraciones de nuestra personalidad, o mejor dicho, de nuestra esencia pura, simplemente adaptándose a un suceso, a una situación que inconscientemente tengo integrado y que me duele. Entonces aquí llega precisamente esa máscara a manifestarse para protegerme de lo que aún no he podido liberar. Y cuando nosotros hablamos de liberar, no solamente hablamos del reconocimiento, sino del cómo nuestra energía, nuestra fuerza vital, se va viendo drenada, se va viendo sustraída por esos sucesos, esas situaciones que aún son dolorosos y que lastiman. Entonces, comprendiéndolo desde este punto, observar cómo modificamos completamente nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos y de con quién sentirnos más conformes o a gusto. Pero esto va a depender si esa conformidad o ese gusto es desde la herida, desde la máscara o desde la verdadera esencia. Que lamentablemente, maestra, en muchos de los casos, la mayoría de nosotros está en una plena actuación con una máscara, con un personaje que cuando se mira al espejo hasta lo desconoce y se vuelve una realidad, se vuelve una alteración de su propia experimentación aquí. Y esto es lo que modifica por completo al verdadero ser. Entonces, esto es importantísimo porque las heridas no son simplemente de identificarlas, sino de integrarlas para que comprendamos que vinieron también a generar una manifestación de lo que no hemos podido integrar. Así es. Las heridas del alma son 5. Bueno, realmente ahorita están trabajando 7, pero creo que las bases, profe, de raíz son 5, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición. Esas heridas del alma son esas marcas emocionales, esas huellas neuronales que nosotros tenemos o que llevamos con nosotros y que nos van a afectar nuestras decisiones a futuro sin que lo notemos. ¿Y cómo se forman? Se forman súper fácil. Experiencias de la infancia, desde el proyecto sentido. Em, por ejemplo, un niño que a lo mejor, eh, no sé, su papá estaba trabajando todo el tiempo, ¿no? Y no tenía nunca tiempo para el nene, puede sentir o un rechazo o un abandono, ¿cierto? Porque es que se puede formar muy fácil, así como también hay maltrato, hay humillación, o sea, hay profundidad, hay niveles de profundidad en las heridas. Un Sí, niño, por ejemplo, que llora y le dicen, no llores, que no es para tanto. ¿Qué le están diciendo a ese niño? Que la emoción de él no es válida. ¿Qué herida se está gestando ahí? Una humillación o un rechazo. ¿Por qué? Porque no lo están dejando expresar, porque están minimizando su dolor. Y miren que esto lo hacemos mucho los adultos, pero es desde nuestra inconsciencia también, o sea, no es desde el juicio que lo estamos sacando, sino que lo estamos haciendo consciente para poder liberar este tipo de cosas. Eh, eh, bueno, hay muchas formas en que se forme desde el proyecto sentido. El proyecto sentido es cuando mamá está en embarazo. Cuando mamá está gestando ese bebé, también se pueden formar esas heridas. Por ejemplo, un bebé concebido para salvar una relación. Carga desde el principio con esa responsabilidad de tener que sostener, ¿sí? Entonces todo el tiempo está intentando salvar a todo el mundo y se deja de último. ¿Por qué? Porque no importa, lo que importa es la salvación que haga. ¿Sí? Entonces, en el futuro vamos a tener una persona llena de estrés, su sistema nervioso se va a alterar, también a través de las lealtades familiares. A través de las lealtades familiares nosotros también tenemos muchos vínculos que tenemos que sanar, porque esto viene de nuestro transgeneracional. Nos hacemos cargo y vivimos experiencias a diario que ni siquiera nos corresponden a nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, la memoria biológica,
esa memoria biológica que no siempre eh, tiene uno que tener la vivencia física, sino que viene desde nuestra biología, viene de nuestros recuerdos, de otros sistemas donde a lo mejor teníamos que vivir en supervivencia, donde a lo mejor tendríamos que vivir en opresión, donde a lo mejor tenemos problemas digestivos constantes por falta de nutrición, porque en algún momento algún familiar pasó hambre, ¿sí? Todo esto nos lleva a nosotros a comprender que las heridas se forjan de cualquier forma, de muchas maneras. Y al forjarse de muchas maneras, nosotros debemos aprender a integrarlo. ¿Para qué? Para que no nos sigan dominando. Porque entonces aquí tenemos a esas personas que no saben decir no, que no saben mantener un límite sano. Y algo importante es que el límite no se pone afuera, el límite nos lo ponemos nosotros mismos. Y entonces tenemos a muchas personas, profe y compañeros, con muchos síntomas biológicos, con enfermedades que vienen siendo una lealtad de su clan, enfermedades y síntomas, es más, las repeticiones familiares. Hagamos conciencia un momento nosotros, que estamos repitiendo de mamá y de papá, que estamos repitiendo de nuestras abuelas. Vámonos un momentito a pensar qué enfermedades sufría nuestra mamá o nuestra abuela y cómo lo estoy viviendo yo hoy. O cómo se relacionaba mamá con su pareja. ¿Era feliz en su relación? ¿Y cómo me estoy relacionando yo con mis parejas? ¿Qué lealtades no he soltado con la carencia? Porque a lo mejor mi familia tuvo carencia y yo no me permito conseguir más por esa lealtad afín que tengo con ellos propios. Sí, maestra. Mira que literal, aquí vemos plenamente cómo se va cambiando todo lo que hoy consideramos como una estructura. Entonces, desde ahí empiezan esos roles. Desde ahí empezamos a tomar un lugar, si nosotros lo vemos desde la parte de las constelaciones, como tomo este lugar por lealtad, tomo este lugar por creencia o tomo este lugar porque fue lo que me influyó el campo, por así decirlo, porque esto fue lo que me influyó mi familia, porque hacia esta tendencia es lo que me inclinó la energía. Entonces, desde esta comprensión, vemos cómo, si lo llevamos al campo de la biodescodificación, desde una lealtad, está marcado, por ejemplo, las experiencias donde bisabuela tenía dolor de rodilla, abuela, problemas de rodilla, la madre, un dolor de rodilla, y luego vemos a la nieta con un fuerte dolor de rodilla. ¿Es una realidad, es una herencia física o es una lealtad emocional que inconscientemente se va transmitiendo? Entonces, todas esas experiencias de la infancia son esos sucesos que, maestra, nos lo dijeron mucho y nos lo siguen diciendo nuestras madres y nuestras abuelas, y hoy creo que nosotros lo repetimos, y es que los niños desde pequeños son como unas esponjitas que todo lo absorben. Claro, todo lo absorben y están absorbiendo no solamente esa experiencia y el gozo de vivir, sino que también aprenden a decir no, pero no por gusto, sino por obligación. Y también aprenden a decir sí por el que dirán. Entonces, todos... Profe, perdón y lo interrumpo. ¿A quién no le dijeron el dinero acaso crece en los árboles? Eso Literal. también nos lo enseñaron desde pequeñito. El dinero es muy difícil de conseguir, o la frase, la vida es muy dura, la vida es muy difícil. Y nos lo implantaron, porque somos plantitas, que si todos los días riegas con la misma información, profe, así crecemos. Y exactamente lo mismo le repetimos a los niños, ¿no? Cuando tienen un conflicto, les decimos, no, es que la vida es muy dura, tiene que enseñarse. Tiene que acostumbrarse porque es que la vida es muy dura, la vida no es un camino de rosas. Y entonces, ¿qué estamos implantándole a nuestros nenes?
lo mismo que nos enseñaron a nosotros, que tenemos que batallar, que el dinero es muy difícil de conseguir, que si no trabajamos de sol a sol no nos merecemos un descanso. ¿A cuántos no nos cuesta sentarnos, profe, una tarde y decir, esta tarde me la voy a dar para mí, sin sentir culpa? Dígame a cuántos no nos cuesta decir, hoy no voy a trabajar y me lo voy a dedicar a mí sin sentir culpa, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Y todo eso viene implantado desde niños, pero realmente no es así. Y esto es lo que nosotros buscamos, poder liberar esos patrones. Literal. Ahí es donde estamos viendo, maestra y compañeros, el cómo absorbemos, el cómo integramos información, creencias, limitantes o no, creencias, que a ellos les funcionó, por supuesto que sí, que a ellos les generó un aprendizaje, una experiencia, por supuesto que sí, pero aquí es donde llegamos nosotros y hagámonos esta pregunta. Ese proceso, ese aprendizaje, esa experiencia que ellos tuvieron, ¿nosotros la tenemos que vivir igual o nosotros lo podemos hacer diferente? Ahí, en esa pregunta es donde nosotros debemos de comprender que el hecho de intentar, el hecho de querer y crear, hacerlo diferente no significa que yo rechace y niegue a mi clan, a mis creencias y todo lo que me vienen transmitiendo. Solo que me estoy permitiendo desde mi proceso individual intentar hacerlo diferente. Y esto, maestra, creo que es una frase de Bert Hellinger, del maestro Bert Hellinger, maravilloso, que dice, no sé si va a ser mejor o peor, solo que lo voy a hacer diferente. Y esa es la perspectiva que debemos tener nosotros e integrarla sin generar ese peso, esa responsabilidad y esa culpabilidad que nos va comprimiendo, que nos va, que nos va aplastando física y emocionalmente. Y esto es importante porque muchas veces escuchamos cómo las personas dicen, no, es que después de los 40 es normal que te duela hasta el pelo. Sí, ¿y por qué tenemos conocidos y personas que vemos hasta en las redes sociales con 80, 70 y con una vitalidad que un joven de 25 años no tiene? ¿Qué hacen? Nada, simplemente viven su experiencia sin cargarse con la responsabilidad y el peso emocional que no les pertenece. Y a esto es a lo que queremos llegar nosotros en la maestría del ser, a soltar tantas cargas, tantas, como desde el suceso que acaba de mencionar la maestra. El por pena o vergüenza no decimos que no, o por pena y vergüenza me quedo en un trabajo donde constantemente abusan de mi voluntad, de mi fe y de lo que soy. Entonces, creo que esto, este espacio no es una clase. Este espacio no es un espacio solamente de teoría. Este es un espacio para que salgan muchos más interrogantes y nos preguntemos si el proceso que estamos viviendo y el vacío que constantemente surge de mi ser, lo necesito llenar con algo externo o verdaderamente está aquí y no es llenarlo, sino soltar que no es mío. Ese es el verdadero interrogante que nos debemos de hacer. Completamente, profe. Bueno, hasta aquí vamos comprendiendo el tema, vamos viendo cómo estas heridas nos van influenciando. Si tienen alguna duda, nos lo hacen saber. Listo. ¿Están teniendo dudas hasta aquí o seguimos avanzando? Adelante, Lupita. ¿Tienes alguna duda? Desbloquea el micro.
Buenas tardes. Lupita. No, perdón, solo les decía que todo va muy bien, muy explicado y lo voy entendiendo muy bien. Gracias. Perfecto, Lupita. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y Bueno, sabes, Lupita y compañeros y maestra, sí. no hemos explicado absolutamente casi nada, ¿sabes? Entramos en Porque materia. realmente cada herida tiene una profundidad y se prepara específicamente para mostrar desde nuestra morfología, desde nuestro comportamiento, desde las actitudes. Es un tema muy profundo, solo que en este espacio lo que queremos es que ustedes, nosotros, mejor dicho, comprendamos cómo esas creencias, esas emociones, esas vivencias hoy nos pueden estar a nosotros limitando, pero que la limitación no es esa ancla o ese muro que no te deja avanzar, no, sino que es ese muro o esa ancla que te detiene para que observes que todo lo que has vivido te, te está absorbiendo a una emoción, perdón, energía, te está quitando a una energía, porque cuando recuerdas esos sucesos, tus ojitos se llenan de nostalgia, tu corazón empieza a palpitar más fuerte. Ese suceso de la infancia donde papá dijo que iba por cigarrillos a Canadá y no ha vuelto. Y aún esa pequeña, ese pequeño sigue esperando que papá vuelva. Aunque esta mujer, este hombre adulto diga, no va a volver. Pero esa niña, ese niño aún sigue esperando a ese papá y que le diga el por qué la dejó abandonada o lo dejó abandonado. Son simples sucesos, pero que hoy esta persona adulta lo ve desde una mirada de grande, pero esa pequeña, ese pequeño lo ve como una completa tragedia, una completa pérdida. Y eso es lo que hay que integrar y darle a comprender a ese pequeño o a esa pequeña que debe liberar. Muy bien, maestra. Definitivamente. Bien. Entonces, me gustaría, ay, permíteme, no sé si me adelanté o... Ah, no, ahí voy, ahí vamos. Bien, entonces nos gustaría eh, saber qué patrón se repite en nuestra vida. Y creo, profe, que esto es lo más importante, comprender que ese patrón, cuál es ese patrón que repetimos, ¿no? Porque finalmente, cuando nos damos cuenta de lo que estamos repitiendo, pues lo hacemos consciente y dejamos de repetirlo. Cuando se hace consciente, deja de repetirse. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo vidas ajenas y no nos hemos dado cuenta? El patrón que se repite en nuestras vidas no es casualidad. Lo que te está mostrando es la herida que sigue activa, el nosotros que no hemos sanado. Porque la vida no repite para castigarnos, la vida repite para que lo podamos ver. Entonces aquí vamos a revelar las heridas más profundas. Por ejemplo, los patrones como más comunes son esas parejas emocionalmente que elegimos cuando no están disponibles. Y a lo mejor mamá también tenía una herida donde no fue correspondida, donde le faltó amor. Y yo estoy repitiendo ese patrón. O relaciones intensas que terminan con dolor y con traición. Miedo a abrirnos para que no nos lastimen. Celos, control, dependencia. Entonces, ¿dónde estamos eligiendo nosotros? Desde nuestra herida. Y si estamos repitiendo patrones de dinero, normalmente podemos estar ganando bien, pero se pierde rápido el dinero. Miedo a cobrar nuestros trabajos. ¿A quién le cuesta cobrar?
¿A quién le cuesta hacer válido que su trabajo vale? Ahí hay un conflicto de merecimiento o inestabilidad constante que nos estamos poniendo en apuros todo el tiempo. Todo el tiempo es una necesidad de sobrevivir, ¿sí? O en la salud, profe, ansiedad recurrente, esa ansiedad que nos la genera, ese miedo a que nos estén abandonando, problemas digestivos, dolores crónicos, enfermedades repetitivas. ¿Cuál es esa emoción que estamos llevando todo el tiempo que nosotros no hemos sabido escuchar? Y que a lo mejor, profe, ni siquiera es una emoción nuestra. A lo mejor mamá sufrió tanto y batalló tanto y tenía tanta carencia. Y hoy me tienen a mí aquí, haciéndole esa lealtad desde la carencia, pero no porque yo lo haya vivido, sino porque lo aprendí de mamá, lo aprendí de mi abuela, lo aprendí de mi círculo, profe. Entonces, ¿cómo me estoy escuchando yo? ¿Qué estoy haciendo por mí? Yo los invito a que cerremos los ojos, a que respiremos profundo, que pensemos por un momento, pensemos por un momento a qué le tememos, a qué le tienes miedo, a la carencia, a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte. Piensa, tráelo a tu mente. ¿A qué le temes? ¿A eso que le temes? Tócate el corazón y pregunta, ¿este miedo realmente es mío o es un miedo aprendido? ¿Este miedo realmente es mío o es un miedo aprendido? Y es muy probable que ese miedo no sea de nosotros. Entonces respiremos profundo. Y si es nuestro, también lo podemos liberar. Voy a hacer con. Hoy yo elijo vivir sin miedo. Y respiren profundo. Hoy yo me libero de los patrones que repito. Y respiren profundo. Hoy yo elijo con libertad mis vivencias. Hoy vuelvo a mí. Hoy recuerdo mi grandeza. Respiren profundo por la nariz y exhalen por la boca lo que ya no les sirve. Inhalen. Y exhalen fuerte. Suelten eso que no les corresponde. Una vez más, inhalemos profundo. Exhalemos fuerte por la boca. Y sientan cómo se liberan ese peso. Que ni siquiera nos correspondía. Y que hemos cargado toda la vida inconscientemente.
Abran sus ojitos cuando se sientan. Muy bien. Vamos a continuar entonces, profe, a descodificar. La biodescodificación es una rama que nos ayuda mucho a comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo la enfermedad ingresa a nuestro cuerpo y por qué, y cómo liberar. Eso es la biodescodificación y hace parte de lo que vamos a integrar en la maestría, la biodescodificación. ¿Qué es la biodescodificación? Aprender a reconocer cuál es el síntoma que tengo en mi cuerpo, qué es lo que lo está generando y cómo libero el síntoma. Para la biodescodificación no hay enfermedad imposible, no hay síntoma que no tenga cura. Solamente hay que identificar cuál fue el código que se implantó y poderlo liberar para que esta enfermedad se libere también. Creo, maestra, que aquí es importante comprender que la biodescodificación no busca curar, sino sanar. Sanar específicamente todas esas fases física, emocional y energética de la persona. Y aquí se entra mucho en controversia porque precisamente venimos con un legado, con un constructo sistémico de lo que es nuestro sistema de salud, donde si no es con un fármaco, con un pinchazo, con con una pastilla, por así decirlo, creemos que no va a haber sanación, o mejor dicho, no va a haber curación. Pero precisamente cuando nosotros nos profundizamos en la comprensión de lo que es la nueva medicina germánica y la biodescodificación, se busca ese fondo, esa huella emocional que está hoy manifestándose como un síntoma, para darle un nuevo resignificado y poder hacer la liberación desde el inconsciente y que así el cuerpo físico pueda manifestar una sanación completa. O dígame, o piensen, ¿en algún momento han visto ustedes cómo una persona la operan, entra en una intervención quirúrgica porque tenía, no sé, un cáncer? Y lo extirpan, lo liberan, ya no lo tienen y después se pasa al órgano del lado, de una mama a la otra. Y el sistema te dice que fue que el cáncer mutó y migró de un lado a otro, pero realmente es la emoción que sigue integrada en el ser, haciendo esa, ese piquetico, ese toque constante, o lo que llaman en Japón la tortura, ¿cierto? Esa tortura china, mejor dicho, en esta zona oriental, donde te ponen esa goterita todos los días a que te caiga en el cuerpo. Así mismo se manifiesta un síntoma cuando la gotera ya lleva 5, 10, 15, 20, quizás 30, 40 años soportando esa, esa situación, soportándola. Entonces, muchas veces comprender que la biodescodificación puede hacer la liberación completa y entrar en un proceso de sanación, entra ese campo mental a decirte, esto es imposible, pero es precisamente esa programación que tenemos nosotros, que es la que nos condiciona. Y no, y esto es una realidad para esa persona que no se permite aperturarse a la comprensión de lo que la está limitando. Pero ustedes que hoy están aquí, no por casualidad, sino por una causalidad, ese sentimiento, ese interés, esa, ¿será que entro? Ese, ¿esto para qué servirá?
que es lo que tanto mencionan esos maestros, esos muchachos, esos señores en esa pantalla. Vamos a ver. Ahí es donde ese gusanito de la curiosidad picó y no por casualidad, sino porque algo dentro de ti entró en esa irradiación, en ese entrelazamiento energético que es el que te tiene aquí, aperturándote a comprender que muchas de esa sintomatología que se pueda estar manifestando es el sinónimo de un mensaje encriptado para que puedas liberar lo que inconscientemente vienes cargando. Entonces, la bioscodificación es maravillosa porque desde esta gran profundidad que tiene, nos permite a nosotros observar cuáles son esas situaciones emocionales que te condicionan. Muy bien, maestra. Maestra, el micro. ¿Me oye? Ahí sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, a nivel emocional, cómo una herida nos afecta a futuro. Y esto nos sirve para cuando llegue un consultante, porque si ustedes quieren dar consulta, esa es la idea de la maestría, que aprendamos a poder atender, que podamos entregar esta herramienta valiosa que tenemos. Entonces, por ejemplo, a nivel emocional, tristeza persistente sin causa clara, sensación de vacío constante, y yo creo que eso lo estamos viviendo mucho ahora. Ahora llegan muchos consultantes donde dicen, es que yo tengo una sensación de vacío y yo no lo lleno con nada. Estamos buscando todo el tiempo afuera, cuando lo que necesitamos es volver. Miedo constante a perder o a ser rechazados, celos, desconfianza, culpa crónica, vergüenza profunda, ira contenida, sensación de no ser suficiente. Esto a nivel emocional. A nivel mental, a nivel relacional, perdón, tenemos relaciones dependientes, evitamos los compromisos, atracción hacia personas que repiten el patrón de conducta, maltrato, narcisismo, abandono, rechazo, conflictos constantes, dificultad para poner límites. A nivel energético, bloqueos en chakras específicos, sensación de peso en el pecho, garganta cerrada, plexo solar tenso y cansancio después de interaccionar con las personas. A nivel mental, vamos a tener repetición de patrones de estar pensando todo el tiempo, son pensamientos repetitivos, autocrítica, necesidad de control, dificultad para tomar decisiones, autosabotaje. Y a nivel biológico, porque esto es nada más superficial, a nivel biológico, profe, ¿cómo nos influencia esa herida en el sistema digestivo? Vamos a tener gastritis, reflujo, colon irritable, inflamación abdominal, estreñimiento o diarrea recurrente. Y entonces ahí es donde estamos diciendo, es que me cayeron mal los taquitos. Y no, no son los taquitos, profe, no son los taquitos, compañeros. Es la emoción que me comí, es la emoción que no fui capaz de digerir, ¿no, profe? Sí, cuando empezamos a profundizar en cada síntoma, cuando empezamos a profundizar desde lo que ya se está manifestando hoy, desde nuestra biología, en nuestra parte física, vamos comprendiendo cómo muchos sucesos, muchas situaciones mal gestionadas emocionalmente van integrándose en nosotros y nos desarrollan un síntoma o una enfermedad. Entonces, desde esta comprensión, vamos a poder observar, así como estamos viendo en pantalla, cómo personas que tienen problemas, o mejor dicho, sintomatología de colon irritable, de gastritis, palpitación, ¿cierto? Todas estas, por ejemplo, desajustes menstruales, que se volvió muy normalizado que cuando la mujer estuviera en la cuarta semana de su ciclo de creación, o mejor dicho, su ciclo menstrual, es normal que le duele el cuerpo, que tenga cólicos, que la manden a la cama. Entonces es normal que esta mujer compre fármacos y químicos
para inhibir ese dolor. Pero cuando nosotros comprendemos que profundamente una mujer cuando tiene estos cólicos menstruales, este ciclo menstrual doloroso y limitante, nos habla precisamente de una limitación en la creación de ustedes desde el divino femenino y que condiciona el verdadero valor que le dan a ustedes como mujeres. Entonces, cuando se empieza a integrar, cuando se empieza a comprender que este suceso llega mensualmente, haciéndote sentir ese dolor y esa limitación, es para que te detengas y digas, yo tomo mi lugar, yo no necesito de la aprobación del otro y tomo mi verdadera aprobación. Cuando estos sucesos, como muchos que se pueden manifestar, los tomo desde mi verdadero sentir, el cuerpo empieza a manifestar un agradecimiento. Y es aquí donde a ti, mujer, ya no te duele ese ciclo y dices, qué raro, vuelve el sistema a decir, esto no es por lo que identifiqué, sino porque ya no me duele por casualidad. Pero cuando se empieza a integrar y se asienta completamente la comprensión de todos los sucesos emocionales, toda la sintomatología empieza a tener una variación, no de limitación, sino de comprensión. Y esto no quiere decir, maestra y compañeros, que el que comprendamos todo lo que tiene que ver con la biodescodificación, no nos vamos de pronto a sentir con una gripe, no nos vamos a sentir agotados, no nos vaya a dar enojo, tristeza, no, por el contrario, los vamos a sentir con mucha más fuerza, vamos a sentir esas emociones con mucha más profundidad, pero lo bueno es que vamos a comprender que no nos vamos a quedar en esa emoción. ¿Para qué? Para que no me limite, para que no absorba mi energía y no se manifieste en una de tantas sintomatologías que hoy nosotros podemos conocer, así como vemos en pantalla, como un reflujo, como un estreñimiento, como palpitación, ansiedad, que es uno de los factores que ya hoy se normalizó en el sistema de salud, donde el que la persona diga que tiene ansiedad y el profesional le dice, es normal en estos tiempos, tómate esto. Normalizamos la sintomatología desde lo que es un sistema convencional para sostenerte, no para liberarte. ¿De acuerdo? Entonces, la biodescodificación está preparada específicamente para comprender cada suceso, cada situación, cada vivencia física y hacer la liberación desde la profundidad que la misma y nos entrega. Definitivamente, profe, qué maravilla. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran preguntar sobre algún síntoma para saber cómo se maneja desde la biodescodificación. ¿Alguien en sala tiene algún síntoma o quiere saber por qué o sobre alguna enfermedad en particular para resolverle las dudas? Si quieren, lo pueden abrir el micrófono o pueden ponerlo en el chat. Ahora, si les va gustando la clase, pónganme al menos un corazoncito, profe. Yo no sé si se me durmieron. A la Así única que es. veo, ajá, aunque sea así, eso. A mí ya no me salen, maestras, yo no sé. Ay, Ah, gracias, gracias infinitas. Ay, sí le salieron, profe, sí le salieron. sí, sí Bien, salieron, sí salieron. vamos a irnos en orden entonces. Voy a darle la palabra a Sara y luego a Irene. Si alguien desea, puede seguir el orden y con muchísimo gusto. Adelante, Sara. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Claro. estás? Hablando desde el dolor de pecho, ¿Dolor de pecho como tipo dolor de infarto o dolor de seno? ¿A qué dolor te refieres? ¿Cuáles son los síntomas? como depresión,
Ah, como presión. Comprimida. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, todo lo que tiene que ver con el pecho tiene que ver con autovaloración, pero en este caso sería estrés. Si siente que algo te está oprimiendo el pecho, siente que inclusive puede faltar en aire, puede venir con tiene que ver con el corazón, con el amor, con los vínculos, con duelos no resueltos. Tienen que ver con lo que el cuerpo te está diciendo es, aquí hay algo que a mí me duele sentir y sientes opresión. Incluso eso puede generarte ansiedad, ¿sí? Pueden haber pérdidas, sean reales o simbólicas, cualquier tipo de pérdida, desde una mascota hasta una pareja, un papá, una mamá. Pérdidas reales o simbólicas, es decir, un duelo o un alejamiento. Cuando sentimos el pecho reprimido, tenemos la necesidad de ser vistos, tenemos ese miedo a abrirnos. Y esa sensación de si yo me abro a el amor, me puede doler. Desde la constelación familiar nos está hablando de un duelo heredado de mamá o de abuela. Vamos a observar, Sara, cómo vivió el amor tu mamá, cómo vivió el amor tu abuela, porque puede haber ahí un amor ininterrumpido o una situación frustrante para ellas que a lo mejor tú estás haciendo repetición, ¿vale? Disculpe, y aprovechando el de estreñimiento, Bueno, todo lo que tiene que ver con la capa de el estreñimiento como tal, nos habla de ira, ira reprimida, nos habla de cosas, de vivencias que hemos estado cargando. Fíjense que aquí el cuerpo está reteniendo, ¿sí? El cuerpo está intentando, o sea, lo que el cuerpo necesita es eliminar lo que ya no sirve. Pero como no somos capaces de eliminarlo, el cuerpo lo está reteniendo porque no está soltando. Se queda con algo que no quiere soltar por miedo. Puede ser, por ejemplo, apego al pasado, miedo a soltar, necesidad de tener el control, rigidez emocional, dificultad para cerrar algún ciclo. ¿Qué se siente desde el interno? No quiero perder, aunque ya no me sirva. ¿Sí? Entonces, esto pasa cuando nosotros tenemos situaciones y vivencias, profe, yo creo que eso también pasa cuando no expresamos lo que estamos sintiendo y nos lo seguimos tragando todos los días, como cuando es como tomarnos una copa, una copita con veneno y esperar que el que le caiga mal sea el que se muera. Porque todos los días estoy envenenándome con ese sentimiento, con esa opresión. Puede ser con papá, un rencor hacia mamá, esa cosita que uno tiene que a veces no ha liberado y seguimos cargando con ella, pero ya es de mucho tiempo. Cuando hay estreñimiento es porque algo viene de mucho tiempo atrás que tienes retenido y no has soltado. ¿Listo, Sara? muchísimas gracias. Con todo gusto, Sara. Irene, adelante. Gracias. Bueno, quiero ver si puedo preguntar por dos. A ver, adelante. ¿Sí? A ver, mami. La primera, desde que yo estaba chiquita he usado lentes y hace como, ¿qué será? Como 3, 4 años me operé y al principio bien y después otra vez me fui para abajo y me dijeron, te volvemos a operar, pero ya no quise. Y otra vez pues uso lentes. Pero ¿cuál es la connotación? ¿Cuál es el dictamen médico? Pues tengo astigmatismo y miopía, pero astigmatismo como en más grado. Bueno, el astigmatismo tiene que ver, todo lo que tiene que ver con los ojos, el astigmatismo y la miopía, tiene que ver con poder enfocar o direccionar nuestra vida, nuestra mirada, ¿no? Hay un conflicto con la percepción de la realidad. ¿Qué estás viendo que no quieres ver? ¿Qué es eso que observas en tu vida? ¿Qué dices? Esto a mí me duele, me molesta, esto a mí me hace daño, o ya no acepto esta realidad, pero no eres capaz de cambiarla. Pueden ser pequeñas cosas, ¿no, profe? No tiene que ser algo como así súper impactante. Ahora, si eso viene de tiempo atrás o desde pequeña,
¿Qué te impactó? ¿Qué viste? ¿Qué te impactó? ¿Que te está evitando que mires? No, profe. Tienes el micro cerrado. Creo que aquí el solo hecho de hablar de nuestros ojos, estamos hablando de un alimento, ¿cierto? Lo visual. Entonces, cuando hay un alimento visual para mí que es nocivo, que es, que es completamente tóxico, por así decirlo, mi biología, mi cuerpo empieza a decir, esto no es lo que deseo y quiero ver. Entonces empiezo a perder poco a poco la visión para no generar una limitación al funcionamiento total de mi biología. Entonces, Irene, es importante buscar qué detona o qué situaciones detonan como tal esa sintomatología o para que ella se vaya agudizando. Porque el suceso presente es el que detona y manifiesta la sintomatología que hoy estás teniendo, pero que viene de sucesos, precisamente de tu infancia y muy posiblemente ligados a lo que mamá estaba también viviendo y viendo para ella. Ahí es donde se empieza a hacer ese entrelazamiento. Ahí es donde se empieza a generar esas lealtades. Y hoy tú las estás tomando como propias. Entonces, precisamente desde lo que es esta maestría, se empieza a identificar todos estos sucesos para luego integrarlos, no rechazarlos, sino integrarlos y darle una nueva reprogramación. ¿De acuerdo? Porque la vista es un funcionamiento o uno de los sentidos primordiales para poder nosotros experimentarnos en este plan. Sin la vista no tenemos ese alimento para poder profundizar en lo que deseamos. Entonces, no sé si eso te resuena desde lo que te acaba de entregar la maestra o de lo que acabamos de expresar en este momento, porque es importante ese alimento. Ok, muchas gracias. Voy a hacer la introspección. Muy bien, excelente Gracias. por acá, con todo gusto, Irene, maravilloso verte por acá. Y por Ella acá estaba dice, pidiendo, maestra, profe, ya, dale. ella estaba pidiendo otra y nos vamos con la Ah, salida. ya. Ah, sí, Irene, dale. Gracias. Y tengo una nena de 7 años que le detectó, bueno, la dentista lo que nos dijo, literal el nombre es clase 2 esqueletal, que lo que pasa es que el paladar superior como que se está desarrollando más que el de abajo. ¿Cómo se llama? Clase 2 esqueletal. Que tiene ¿Qué que ver tal? con el paladar. Ujú. Es tu hija. Sí. Sí, Bien. Esto tiene que ver con el maxilar superior, tremendo. con la mandíbula retraída, que se va hacia atrás. Esto tiene que ver con el bocado que, que ella nació así, Mm. No, se le está retrayendo. cuando más, pero el de arriba se está haciendo más, o sea, está haciendo, Bueno, el de abajo es el que se está, o sea, se está desarrollando más el de arriba que el de abajo, por así decirlo. ok, bueno, esto tiene que ver, ¿cuántos años tiene? Cierto. Acaba de cumplir 7. Bueno, esto tiene que ver sobre todo contigo, si es tu hija. Ujú. Y justo yo creo que tiene que ver con lo de la vista también. Ahí hay un conflicto activo. Esto Ok, tiene que ver con, por ejemplo, se guarda lo que tienen que decir, no confronta para evitar problemas, inhibe lo que siente y cede más bien hacia los demás para no generar conflicto. ¿Cuál es esa frase interna que normalmente tienen estas personas? Mejor me callo para no perder el vínculo. Y tu hija está aprendiendo eso. Sí, superficialmente, porque tiene una profundidad muy grande, pero todo eso se puede trabajar. Todo, todo, todo. Una vez identificamos qué es, se libera el conflicto, ¿vale? gracias. Con todo el gusto. Eh,
Las alergias, profe. Ah, sí, por aquí decía nuestra compañera Nancy que las alergias, en especial lo que es la sinusitis, y me parece importante porque volvemos a otro sentido, otra forma de alimentarnos, y es el olfato. Entonces, cuando desde la percepción, nosotros lo llevamos mucho a la parte biológica, maestra, al comportamiento animal, y es precisamente como cuando el animal huele algo peligroso, cuando huele un depredador, él empieza a olfatear más fuerte, ¿cierto? Observen cómo, o su presa, pero nosotros desde nuestra parte biológica, somatizamos la emoción, somatizamos y guardamos. El animal lo único que hace es segregar por cada uno de sus poros y sus glándulas eso que le estresó, que le generó dramatismo, pero nosotros no. Nosotros tenemos un mecanismo diferencial y lo guardamos. Y esto hace que se viva como una sintomatología. Entonces, en este caso, la sinusitis puede hablarnos, y esto a grandes rasgos, porque tocaría profundizar, pero nos estaría hablando, maestra y compañeros, de un ambiente tóxico, un ambiente completamente contaminante. Esta persona, cada vez que sienta un lugar o una zona específica, su hogar, el colegio, su relación, su lugar de trabajo, que es completamente adverso, lleno de discusiones, de peligros, por así decirlo, desde el inconsciente o desde la somatización como tal, se desarrolla la sinusitis porque es un ambiente que me está generando toxicidad. O si lo llevamos, por ejemplo, a la pareja, algo me huele mal. Siento que mi pareja anda en malos pasos o buenos pasos, ¿cierto? Dependiendo. Entonces, esto me huele mal. Esto es, ¿cómo lo menciono? Esto es una problemática que no sé cómo liberar físicamente y por eso se somatiza en mi biología y tapa precisamente con esa alergia el sentido olfativo para que no siga yo integrando un peligro en mi entorno. ¿De acuerdo? Finalmente es algo me está irritando, Me irrita. algo me molesta, pero no lo puedo expresar y tiene que ver con el entorno en el que yo me encuentro. ¿Listo? Muy bien, compañeros, pues bueno, espero que esto haya sido una herramienta valiosísima. Les vamos a entregar lo que vamos a ver en la maestría del ser. Vamos a trabajar con la biodescodificación profunda, que es lo que estábamos haciendo ahorita con los síntomas, constelaciones sistémicas, donde vamos a constelar a papá, a mamá, pero no solamente vamos a constelar, vamos a aprender a constelar y aprender a hacerlo grupal, hacia afuera, hacia otras personas. Movimientos con los padres, el árbol genealógico, todos los excluidos y la memoria celular. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta maestría? Esto no es un tallercito de 2 horas, lo siento, aquí esto es de profundidad. Esto es para la gente que realmente quiere prepararse, ¿sí? No es de 2 días porque realmente no funciona así. Esto es para las personas que ya tienen esa ética profesional puesta, para las personas que realmente quieren portar una herramienta, así como ustedes, que hoy están aquí. Iniciaríamos con el primer módulo, son 3 módulos, y el primer módulo sería el origen de los conflictos, que son los dones de papá, dones de mamá, apegos seguros, dependencia y codependencia. Todo esto va alineado a las heridas de la infancia. Pasamos al segundo módulo, donde vamos a tener biodescodificación, la triada principal, el sentido biológico, proyecto sentido, transgeneracional, cuáles son nuestros dobles, ciclos y memoria celular, las leyes biológicas y las capas embrionarias. En las capas embrionarias vamos a trabajar cada órgano,
cada síntoma, vamos a comprender por qué se enferman los órganos y cómo, obviamente, el protocolo para liberar el síntoma. Es decir, que si llega alguien y te dice, ah, tengo cáncer de ovario, ustedes ya saben qué significa el cáncer de ovario, cómo se produce, por qué emoción se produce y cómo liberar. Y en el módulo final vamos a tener el módulo de constelaciones familiares sistémicas. ¿Qué son las constelaciones? Principios sistémicas, inteligencia transgeneracional, movimientos con los padres, el árbol genealógico, el reconocimiento de los ancestros, los excluidos, los hermanos y las relaciones, pareja y arquetipo, y el rol del constelador. Esto es lo que vamos a aprender en esta maravillosa maestría, que vuelvo e insisto, es para personas que realmente quieren desarrollarse como terapeutas o que quieren esta herramienta para profundizar. Y si algo hoy en ti se movió, es porque este proceso es para ti, porque ese es el llamado del alma. ¿Qué contiene la maestría? Se les da diploma por módulo, es decir, por las heridas del alma, apego seguro, eso tiene que ver con toda la parte del psicoanálisis, de identificar las heridas. Se les da material de apoyo, se les dan todas las clases, son en vivo así como las ven acá, participativas, integrativas, pero quedan grabadas también, por si en algún momento entran tarde o no pueden llegar, obviamente no pierden la clase. Se les da seguimiento a través de un grupo privado, se les integra también a un grupo que es donde están todos nuestros integrantes de nuestra escuela, que se llama retroalimentación, donde también se les imparten clases gratis. Y bueno, pues tienen los accesos al grupo privado. Todos los diplomas y certificados que nosotros entregamos son completamente válidos. Estamos certificados a través de la IAOT, que es la Asociación de Terapeutas Internacionales, y a través de la red Ser Conocer. Así es que todos los documentos que les demos tienen validez. Y pues bueno, profe, yo les voy a dar la bienvenida a todos los que se quieran integrar y a los que no también, porque si está bien, si hoy están aquí ya es ganancia para nosotros. Si hoy están aquí, si hoy están aquí, espero que la herramienta que se lleven sea valiosa desde el corazón para que sigamos creciendo, para que sigamos avanzando. Y gracias por acompañarnos en este viaje tan maravilloso, profe. Sí es, yo creo que, y siempre lo menciono, cada uno de ustedes para mí es como si ya nos conociéramos. Es reconocer ese reflejo de un alma, ese reflejo de una parte de nuestra alma. Y si hoy están aquí y están en esa misma frecuencia y en esa resonancia de continuar este camino de la mano, en este proceso maravilloso, que no es de dolor, sino de amor puro, estaremos aquí para acompañarnos. También para todos los que estén en Cuernavaca o cerca y deseen acercarse al Centro Integral Nous de una manera presencial y disfrutar de todas las terapias, de toda la medicina alternativa y las técnicas que utilizamos también son bienvenidos. Bienvenidos y como siempre, un abrazo fuertísimo para todos y cada uno de ustedes. Que disfruten este eterno momento y nos vemos en la próxima. Se cuidan bastante. Chao, chao. Gracias. Chao.